El liderazgo de Irán no está en mejor forma. Desesperados y escondidos, han pasado a la clandestinidad, acobardados, eso es lo que hacen las ratas. Mientras el mundo se concentra en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, algo más discreto ocurre a puerta cerrada. Los mulás que han gobernado Irán por décadas empiezan a entrar en pánico. No solo temen el daño visible, sino que saben que algo peor podría ocurrir. Aunque la guerra acabara hoy, sus vidas no serían las mismas. ¿Por qué? Se están quedando sin dinero. No es exageración. La economía de Irán está en problemas y los clérigos pierden lo único que sostiene su poder, el dinero. El régimen controló durante años usando la riqueza para premiar a sus leales y sostener su gobierno. El sistema solo funciona mientras fluya el dinero. Ahora se desmorona, y al irse el dinero, sus títulos y tácticas de miedo pierden poder. Para entender su importancia, hay que remontarse a antes de la guerra. Irán no inició 2026 con una economía fuerte que el conflicto destruyera de repente. La verdad es que el país ha estado quedándose sin dinero durante años, y la guerra solo ha hecho que esta debilidad sea más evidente. Antes de que comenzaran a caer los misiles, Irán ya enfrentaba duras sanciones que golpearon fuertemente su economía. Las sanciones bajaron las exportaciones de petróleo de Irán a 1.5 millones de barriles diarios para 2025, menos de la mitad de lo que producía antes de 2018. Esto significó muchos menos ingresos. Al mismo tiempo, las principales industrias estaban teniendo dificultades. Los inversionistas extranjeros se mantenían alejados y el rial, la moneda de Irán, estaba perdiendo valor. Para finales de 2025, el rial había caído casi un 95% en comparación con solo unos años antes. Esto no era solo un número, afectó la vida diaria, arruinó la economía y destruyó la confianza. Cuando la gente pierde confianza en su dinero, la economía empieza a tambalearse. A medida que la confianza caía, los precios se dispararon. La inflación subió un 50% a mediados de 2025 y siguió empeorando, llegando al 68% este año. Para muchos iraníes, la crisis era real antes de que lanzaran los primeros misiles. Se sentía en el aumento del costo de los alimentos, el valor cada vez menor de los sueldos y el temor silencioso de que la vida solo se pondría más difícil. Esto es lo que hace que la guerra sea tan dañina. No causó el colapso, empujó a un sistema que ya estaba fallando más allá de sus límites. La presión se había estado acumulando durante años. Las sanciones aislaron a Irán de gran parte del sistema financiero global, lo que llevó a menos inversiones y menos opciones. El gobierno buscaba soluciones rápidas para problemas que requerían gestión cuidadosa. La corrupción desvió recursos que habrían estabilizado al país y las empresas estatales absorbían fondos sin aportar mucho a cambio. Durante todo esto, la inflación devoraba cada salario y cuenta de ahorros. Cuando inició la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la economía ya era muy débil y apenas sobrevivía, sin capacidad para resistir impactos diarios como los de la guerra. Después, los combates aumentaron y todo se aceleró. La magnitud de los ataques, el ritmo de los combates y la presión sobre la infraestructura forzaron a Irán a gastar dinero más rápido de lo que podía recuperarlo. Esto no fue solo un estallido breve de conflicto que un país pudiera soportar. Ha sido una presión constante. Cada respuesta ha costado dinero. Cada ataque ha dañado algo valioso. Cada promesa a los aliados ha generado una factura más grande que el régimen aún no ha pagado. Por eso, las prioridades cambiaron de la noche a la mañana. La economía se ha convertido en un fondo de guerra, pero también en una herida que no ha dejado de empeorar. Miles de millones se han destinado a misiles, drones y apoyo a aliados regionales. Las sanciones también se han endurecido, dificultando ganar dinero o mover efectivo entre fronteras. Irán está atrapado entre Irak y la pared. Sus gastos aumentaron y sus ingresos siguen limitados. Sus reservas internacionales muestran el poco margen que le queda. Hace 10 años, el país tenía más de 120.000 millones de dólares en reservas, pero recientemente esa cifra bajó a entre 20 y 30.000 millones de dólares. Esto no es una disminución normal, es un colapso financiero. Sin reservas, el gobierno casi no puede defender la moneda, calmar los mercados o reducir la inflación. Incluso los precios altos del petróleo han tenido límites. Estos precios globales más altos del petróleo que estamos viendo ahora solo importan si puedes exportar petróleo de manera confiable y recibir el pago por ello. Pero debido a los esfuerzos de Estados Unidos, las rutas de Irán han sido interrumpidas. El comercio es más difícil y las sanciones bloquean el flujo de dinero, por lo que el régimen no puede aprovecharlo del todo y los mulás no pueden llenarse los bolsillos, aunque los precios sean favorables. Los ingresos que sostenían al sistema ahora son esporádicos, limitados y bajo constante presión. Enfrentar una guerra contra Israel y Estados Unidos no solo es un reto militar, también implica un desgaste económico diario. El dinero se va constantemente y casi no regresa.
El Estado lucha por mantenerse al día con un conflicto que exige más cada semana. Esto empeora porque la base ya estaba agrietada antes de la guerra. Por eso el daño es tan visible. Los estantes de las tiendas ya no siempre están surtidos y las importaciones tardan más. Los trabajadores esperan salarios que a veces llegan tarde o no llegan. Los precios aumentan más rápido de lo que las familias pueden adaptarse. La deuda aumenta y el gobierno trata de mantener todo con menos recursos. Los mulás están en pánico mientras pierden su riqueza. Una clara señal de la crisis económica en Irán son los bancos, que atraviesan graves problemas. El sistema bancario debería mantener el dinero en movimiento. Otorgan préstamos, apoyan empresas y dan sensación de que la economía sigue funcionando. Es bastante sencillo, ¿no? Así sabes que, cuando los bancos empiezan a fallar, hay una verdadera crisis. Este punto de inflexión se evidenció a finales de 2025, cuando cerró el Banco Allende, uno de los principales prestamistas privados de Irán. Sus depósitos y deudas de unos 2.500 billones de reales, 5.000 millones de dólares, no desaparecieron. Fueron transferidos al Bank Meleh, el banco estatal más grande. A simple vista parecía un rescate, pero en realidad era una advertencia. El problema no se resolvió, solo se movió. La presión que se había concentrado en una institución en quiebra simplemente se trasladó a otro pilar del sistema. La caída de Allende evidenció la corrupción en el sector financiero. El banco era famoso por préstamos a personas vinculadas y corrupción, desviando fondos a proyectos con conexiones políticas que nunca devolvieron el dinero. Invirtió miles de millones en proyectos como el Iran Mall en Teherán, el centro comercial más grande del mundo, que terminó siendo un símbolo de exceso en vez de generar ingresos sostenibles. Allende atrajo depósitos con tasas superiores a las oficiales, generando un ciclo donde el dinero nuevo cubría obligaciones viejas. A finales de 2025, los pasivos del banco alcanzaron 2.5 cuatrillones de reales, siendo uno de los mayores fracasos financieros de Irán. Al fracasar, el Estado tuvo que absorber las pérdidas. Pero esa solución solo vació al Bank Meleh. En vez de estabilizar el sistema, el régimen concentró el riesgo en su mayor banco, haciendo más frágil toda la estructura financiera. Para cubrir las pérdidas de Allende, se creó dinero, lo que agravó la inflación superior al 45%. El real continuó colapsando, el desempleo aumentó y la pobreza se profundizó. Esto no fue solo un fracaso bancario, sino un síntoma de un colapso económico mayor. Al trasladar los pasivos en vez de hacer reformas, los mulás mostraron sus prioridades. Proteger la riqueza de la élite acerca al sistema al colapso. La crisis de Allende advirtió que los cimientos financieros de Irán se desmoronan, y Allende no era el único punto débil. Otros bancos también están bajo fuerte presión, como SEPA, Milad, DEI e Iram Samin. SEPA destaca por sus vínculos con la Guardia Revolucionaria. No es solo otro banco, está vinculado a proyectos militares y operaciones estatales. Si un banco así tambalea, el daño afecta también la seguridad del régimen, no solo las finanzas. ¿Por qué son tan débiles? La respuesta es simple. Durante años han acumulado préstamos incobrables, otorgando dinero a empresas estatales, proyectos con conexiones políticas y personas influyentes cuyos negocios rara vez fueron rentables. Aunque en papel parecen activos, muchos nunca se pagaron. Las pérdidas se esconden con trucos contables y apoyo estatal, creando una ilusión de solidez. Sin eso, la realidad es fea. Los bancos llevan tiempo luchando mientras los mulás y clérigos se aprovechan de ellos como parásitos. Esta debilidad afecta directamente a la economía en general. Los bancos pierden fuerza y dejan de impulsar el crecimiento. Los préstamos escasean y las empresas con necesidad de crédito enfrentan dificultades para importar bienes, pagar a sus trabajadores o simplemente sobrevivir. La producción baja, la oferta disminuye y los precios suben más. Los empleos comienzan a desaparecer. Lo que empieza en el sector bancario se extiende a todo lo demás. Para la gente común, el efecto es inmediato. Los ahorros pierden valor rápidamente. En algunos casos, el acceso a esos ahorros se vuelve incierto. Comienzan a aparecer retrasos en los retiros. La confianza empieza a desaparecer. Una vez que la gente deja de creer que su dinero está seguro en el banco, lo mueve a otro lugar si puede. Algunos buscan dólares, otros compran oro y otros usan mercados informales. Cada opción tiene sentido, pero debilita más el sistema. Si todavía estás viendo este desastre económico desarrollarse y quieres más análisis como este antes de que el real se dispare, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Cuando se acabe el efectivo, querrás estar aquí para el encore. De vuelta al tema. Curiosamente, esto ocurre mientras el gobierno sigue financiando la guerra, lo que vuelve la situación muy peligrosa. Cada real usado en misiles, drones y operaciones regionales podría apoyar negocios locales o aliviar la presión en los hogares. El régimen invierte en su supervivencia en el extranjero, mientras el sistema interno se debilita.
Sin ese dinero, el gobierno pierde una herramienta clave para mantener el poder. El rial muestra claramente la pérdida de control, ya que ha caído tanto que es la moneda más débil del mundo. ¿El resultado? Una moneda colapsada provoca una reacción en cadena. Las importaciones suben de precio de un día a otro porque todo lo valuado en dólares cuesta mucho más en reales. Las empresas no pueden planear sin saber cómo serán sus costos el próximo mes. Algunas dejan de importar y otras suben precios para sobrevivir, lo que aumenta la inflación. El gobierno también siente presión. Antes usaba subsidios y gasto público para calmar el enojo y mantener el apoyo. Pero si la moneda cae tan rápido, esas herramientas pierden poder. Dar dinero vale menos cuando cada semana alcanza para menos. Se vuelve más difícil controlar los precios, apoyar a las industrias y evitar que la frustración pública se convierta en algo más grande. Este declive no ocurrió de la noche a la mañana. El rial ha estado debilitándose durante años. Tras 2020, la caída se aceleró y desde entonces perdió casi todo su valor frente al dólar, causando muchos de los problemas económicos que mencionamos aquí. El colapso no se trata solo de tasas de cambio o noticias financieras, sino de perder el control económico. Un país requiere una moneda funcional para comerciar, pagar salarios, importar bienes esenciales y sostener los mercados. Si esa base falla, todo se vuelve inestable, como ocurre ahora. Los bancos son débiles, la moneda cae, la inflación sube, las empresas luchan y los hogares sufren. El gobierno gasta en la guerra y pierde las herramientas financieras para controlar el descontento. Cada problema agrava el siguiente. Por eso es tan importante para la élite gobernante iraní. Su poder no depende solo de la ideología. También depende de su capacidad para gastar, recompensar seguidores, financiar la represión, apoyar aliados y calmar el descontento cuando la fuerza no basta. Con menos dinero, el poder disminuye. Los mulás usaron recursos para comprar lealtad e imponer miedo. Ahora ese dinero está desapareciendo. La Guardia Revolucionaria Islámica pierde confiabilidad y toda la estructura se tambalea, agravado por el destino del poco dinero restante. En lugar de usarse para estabilizar las cosas en casa, una gran parte se envía al exterior para apoyar la red de Teherán en todo Medio Oriente. Esto no es accidental, es una estrategia deliberada diseñada desde lo más alto. Los mulás impulsan este gasto porque, en su opinión, los mantiene en el poder. Grupos como Hezbollah, Hamas, los hutíes y militantes en Irak y Siria no son solo aliados, son extensiones del régimen que dan a Irán poder fuera de sus fronteras, y esa influencia puede usarse como herramienta de presión. Ayuda en negociaciones, presiona a rivales y permite que el liderazgo muestre fuerza incluso con problemas económicos. Si revisas los números, notarás la seriedad del compromiso. Hezbollah por sí solo recibe cerca de $700 millones cada año. Hamas recibe cerca de $100 millones. En Siria, se gastaron miles de millones para sostener a Bashar al-Assad con ayuda militar, petróleo y créditos a largo plazo. Eso fracasó, pero igual se gastó el dinero. Los hutíes reciben cientos de millones para sus programas de misiles y drones, y las milicias en Irak siguen recibiendo fondos y equipo. Irán ha gastado más de $16.000 millones en esta red desde 2012. Para el liderazgo, este gasto es un seguro. Esto mantiene a Irán relevante en la región y ayuda a proteger al régimen de amenazas externas. Sin estos grupos, la influencia de Irán se reduciría, y con ello, la capacidad de los mulás para mantener la autoridad en casa. Aunque la economía se debilita, el financiamiento sigue, porque para los mulás el poder importa más que el sufrimiento de la gente. Por eso, la disyuntiva es imposible de ignorar. Cada dólar enviado fuera de Irán no se gasta en el país, y podría usarse para estabilizar el rial, apoyar bancos o mejorar servicios básicos. En cambio, sale del país en un momento en que el sistema ya está bajo presión. A medida que esta guerra actual se intensifica, la salida de dinero al exterior no se está frenando, va en aumento. Más drones, más misiles, más logística y más apoyo para mantener a esos grupos activos. Mientras tanto, los proyectos dentro de Irán comienzan a estancarse, las carreteras se deterioran, las redes eléctricas luchan por mantenerse al día, los sistemas de agua no satisfacen la demanda, los hospitales enfrentan escasez y los maestros lidian con salarios retrasados o impagos. El contraste se vuelve claro. Los recursos se destinan al conflicto, mientras la vida diaria en casa se vuelve más difícil de mantener. Con el tiempo, esto se convierte en algo más profundo. Muchos iraníes ven que su situación empeora mientras se gastan grandes sumas fuera del país. Esto causa frustración y descontento, y la ira ha crecido durante años. El asesinato de Mahsa Amini en custodia en 2022 provocó el levantamiento Mujer, Vida, Libertad. Las mujeres quemaron sus hijabs en las calles y los jóvenes coreaban contra el régimen. Las represiones mataron a cientos, pero no lograron silenciar la resistencia. Ese fuego siguió latente hasta 2025 y resurgió con el colapso de la moneda y los repuntes de inflación a fines del año pasado. Las protestas por el precio del pan se unieron a antiguos agravios. Bazares y campus estallaron de nuevo. Los jóvenes que podrían reconstruir el país ya se están yendo.
Más de 120.000 estudiantes iraníes estudian en el extranjero, el doble que hace 4 años. También están emigrando doctores, ingenieros y trabajadores de tecnología en cifras récord. Más de 4 millones de iraníes viven fuera del país, y las encuestas muestran que 6 de cada 10 graduados universitarios desean unirse a ellos. Las familias se separan, las habilidades se pierden, y la próxima generación está haciendo su vida en Europa, Canadá o el Golfo, en vez de iniciar negocios o dirigir hospitales. El régimen no solo pierde dinero, también su futuro. Al terminar la guerra, quedarán menos jóvenes brillantes en el país para ayudar a sacar la economía del agujero creado por los mulás. Los gobernantes de Irán ven cómo la economía se desmorona, pero sus respuestas muestran sus prioridades. Cada solución que proponen está más influenciada por la necesidad de proteger su riqueza que por la necesidad de arreglar el sistema. Por eso su primer instinto es imprimir dinero. Al aumentar los déficits, dependen del Banco Central para cubrir los faltantes. En 2021, la oferta monetaria de Irán creció más del 40%. En 2023, la inflación se descontroló. Imprimir dinero mantiene los salarios de los leales por un tiempo, pero destruye el poder adquisitivo. Cada salario alcanza para menos, los ahorros desaparecen y los hogares sufren por el alza de costos. Cuando no basta, recurren al presupuesto. En vez de combatir el despilfarro o la corrupción, solo reorganizan fondos para proteger redes que sostienen al régimen. En 2022, el gasto en salud bajó del 5% del presupuesto nacional, pero los fondos para ejército y seguridad no cambiaron. Los subsidios siguieron para los leales, mientras hospitales, escuelas e infraestructura quedaron aún más relegados. Las empresas de la Guardia Revolucionaria Islámica y el imperio de Setet siguieron protegidos, pero los servicios públicos empeoraron. Más allá de estas soluciones temporales, las barreras son estructurales. El petróleo llegó a ser el 80% de los ingresos del gobierno, pero las sanciones bajaron mucho las exportaciones. El aislamiento de los mercados limita la inversión extranjera, y las ineficiencias de las industrias estatales reducen los beneficios, incluso con acuerdos firmados. La corrupción cuesta miles de millones al año y organismos de control estiman que hasta el 30% de los contratos públicos se pierde por corrupción. La reforma está limitada por la política. No se permite ningún cambio que amenace el control clerical. La privatización se estanca, las reformas bancarias son insuficientes y la corrupción persiste. Esto revela una dura verdad. No hay un camino rápido ni fácil de regreso. El sistema fue construido de tal manera que la salud económica está directamente ligada al control político. Arreglar uno significa debilitar el otro. Mientras exista ese sacrificio, la recuperación real será inalcanzable. Cuando termine la guerra, la paz no reiniciará el sistema, solo lo expondrá. La reconstrucción requerirá recursos que Irán ya no posee. Las reservas internacionales bajaron, los bancos son inestables y las sanciones seguirán. Los ingresos petroleros son inciertos, el rial está roto y los inversionistas desconfían. El fin de la guerra trae más presión en vez de alivio. La necesidad de reconstruir choca directamente con los mismos límites que causaron el colapso en primer lugar. Se espera que el gobierno restaure servicios, estabilice la economía y reconstruya la infraestructura, pero no tiene dinero, credibilidad ni flexibilidad para lograrlo. En vez de alivio, el fin de la guerra genera nueva presión. La reconstrucción enfrenta los mismos límites que causaron el colapso. Se espera que el gobierno restaure servicios, estabilice la economía y reconstruya infraestructura, pero no tiene dinero, credibilidad ni flexibilidad para lograrlo. Lo que está en juego está claro. El fin de la guerra no traerá normalidad, sino una prueba interna mayor. Los clérigos enfrentarán a una población que ya ha sufrido años de presión económica y represión política, y que ahora ve un régimen debilitado y en bancarrota. El sistema puede existir, pero sin dinero es difícil mantener su poder, ya que el dinero siempre ha sido su columna vertebral. Compra lealtad, financia a las fuerzas de seguridad y reduce el descontento. Cuando ese dinero se acaba, esas herramientas se debilitan y el control del régimen empieza a aflojarse. Este colapso no se limita a las fronteras de Irán. Recientes investigaciones han revelado las fortunas ocultas de Mujtaba Jamenei, incluyendo propiedades de lujo en Londres, Dubái y Europa, valuadas en miles de millones. Estos activos se crearon con empresas fantasma e intermediarios, un imperio oculto para proteger la riqueza clerical de sanciones. Pero ese escudo se resquebraja. Gobiernos occidentales congelan cuentas, sancionan intermediarios y apuntan a propiedades ligadas a la familia Jamenei. Hay 2 puntos que destacan. Los clérigos pierden el colchón que los protegía, y miles de millones en ingresos extranjeros están congelados. Bloquearon billeteras cripto ligadas a redes iraníes y ahora el imperio de Mojtaba está bajo revisión. En segundo lugar, sin acceso a estos activos extranjeros, el régimen se ve obligado a depender completamente de una economía interna debilitada. Imprimir dinero, trasladar pasivos bancarios y recortar subsidios gana tiempo, pero no recupera credibilidad ni fortaleza. Al finalizar la guerra, esta doble pérdida será decisiva.
Los mulás enfrentarán una nación que exige reconstrucción, con su riqueza bloqueada en el extranjero y su sistema interno colapsando. El campo de batalla calla, pero el ajuste de cuentas financiero retumbará más fuerte. Ese ajuste de cuentas no solo les quitará sus fortunas, podría quitarles también el poder. ¿Qué pasará cuando termine la guerra y las élites se queden sin dinero? ¿Simplemente pasarán a la vida civil y vivirán en bonitos departamentos en Teherán? Cuando los mulás se quedan sin dinero, todo empieza a cambiar. El miedo que mantuvo a la gente en silencio por años comienza a debilitarse. Durante décadas fue impuesto, no existió solo. El régimen usa la Guardia Revolucionaria para reprimir la disidencia, enviando fuerzas armadas a disparar a manifestantes, encarcelar miles e intimidar comunidades. Ese sistema se sostuvo porque la Guardia Revolucionaria era leal, bien financiada y temida, pero ese equilibrio depende de que siga llegando dinero. Si la Guardia Revolucionaria se debilita por la presión externa y el Artesh gana protagonismo, los clérigos pierden su principal herramienta de control. Una vez que eso sucede, el sistema comienza a desmoronarse. Sin dinero no pueden mantener la lealtad, sin lealtad no pueden imponer el miedo, y sin miedo, el escudo que los protegía empieza a desaparecer. Ese es el momento en que la gente ve una oportunidad. Cuando surge, no se encuentra con una población tranquila, sino con una ira acumulada por años. Las familias que perdieron seres queridos en las protestas aún lo recuerdan. Trabajadores con salarios desplomados y estudiantes que enfrentaron balas en vez de diálogo no olvidan lo vivido. Esa frustración sigue contenida, no resuelta. Cuando el régimen no puede pagar subsidios, financiar milicias o estabilizar la moneda, la presión se queda sin salida. La historia muestra lo rápido que cambian estos momentos. En 1989, en Rumania, el régimen de Ceausescu parecía estable hasta que el ejército se negó a seguir disparando contra civiles y colapsó casi de la noche a la mañana. En Libia, en 2021, el control de Gaddafi colapsó tras romperse sus redes financieras y militares. En ambos casos, el cambio fue rápido. Llegó cuando el sistema de control dejó de funcionar. Irán podría enfrentar un punto de inflexión similar. Cuando los guardianes de la revolución se debilitan, el Artesh da un paso al frente y los clérigos pierden fondos. La estructura se desmorona. El dinero, las milicias y el miedo han sido los pilares del régimen. Si esos pilares se debilitan al mismo tiempo, el sistema pierde su capacidad de sostenerse. Cuando eso sucede, la población que ha soportado años de presión deja de contenerse. En esa etapa, la respuesta va más allá de sobrevivir, se convierte en una rendición de cuentas. La gente no se mueve solo porque está desesperada. Se mueve porque cree que finalmente ha llegado el momento de retomar el control. Si esa creencia se difunde en una población que ha esperado años, los cambios pueden ocurrir más rápido de lo esperado. Al final, al ver todo esto, el fin de la guerra no es la meta final, sino el inicio de una prueba más profunda. La supervivencia no dependerá de victorias externas, sino de si el sistema resiste un colapso desde dentro. Los mulás podrían contemplar un Irán donde ya no tienen lugar. Durante décadas, su riqueza aumentó mientras el país se sufría. Imprimieron dinero para proteger sus riquezas, drenaron presupuestos para sus redes y sacrificaron hospitales, escuelas e infraestructura para mantener el poder. Cuando la guerra acabe, la realidad financiera seguirá. Los bolsillos que se llenaron mientras el país sufría quedarán vacíos. Y las mismas personas que soportaron la represión estarán observando mientras la nación comienza a reconstruirse sin ellos. Ese es el punto de inflexión. Aunque el campo de batalla esté en silencio, la rendición de cuentas vendrá desde dentro. Los clérigos enfrentarán a una población que ha cargado con el peso de su corrupción y brutalidad. Ahora los ven arruinados, expuestos y sin poder. El fin de la guerra no será su supervivencia, sino el inicio de su decadencia. Y ahí está el detalle. El campo de batalla puede quedarse en silencio, pero el verdadero espectáculo apenas está comenzando dentro de Irán. Si quieres estar en primera fila para lo que venga después, más desplomes del dinero, verdaderas montañas rusas y el día en que finalmente se acabe el dinero, dale like si eres del equipo de la rendición de cuentas, suscríbete para no perdértelo y activa la campana. Porque cuando los bolsillos se queden vacíos, las palomitas corren por mi cuenta.